abrir sus Biblias en Génesis 3. Y si hay algo que me ha marcado grandemente durante este tiempo de estudio, y especialmente durante estos últimos meses, es ver la preocupación de Dios de forma específica, de forma particular a cada persona. Dios, como todos saben, Dios es grande, es todopoderoso, Él va más allá de nuestra comprensión y uno pensaría, bueno, y como uno ve con las celebridades o personas importantes a los ojos de las personas, ellos no gastan tiempo particular con usted y conmigo, que somos personas comunes y corrientes, sino que lo hacen a través de cámaras, lo hacen a través de medios públicos, pero no tienen un cuidado particular con cada una de las personas. En cambio, Dios, el ser más imponente y importante del mundo, toma su tiempo para comunicarse con la humanidad y lo hace de forma específica. Y es interesante ver que personas tales como Abraham, Moisés, los profetas, ellos pudieron oír la voz de Dios. El mismo Dios del universo decidió entablar una conversación. ¿Y qué será oír la voz de Dios? Yo me imagino que debe ser algo imponente, algo único. Pero en la palabra de Dios vemos ejemplos de cómo Dios habló y qué es lo que dijo. Y cada vez que vemos a Dios hablar, queda en evidencia el carácter perfecto de Dios. Queda en evidencia la preocupación que tiene Dios por la humanidad y demuestra también la imperfección y la necesidad del hombre de Dios. Entonces le invito a abrir sus Biblias en Génesis, ya las tenemos allí, para ver la tercera vez en la cual el Dios del universo decide entablar una comunicación con el ser humano. La primera vez que Dios es registrado, que Dios habla con la humanidad en Génesis 1, se encuentra en Génesis 1, y Él lo hace con el propósito de decirle, bueno, ser humano, te acabo de crear y esto es el mundo. Para que no estuviera perdido el hombre, Dios dice, bueno, este es el mundo, esto es lo que tienes tú para comer, cuídate, procrea, llena la tierra. Entonces Dios demuestra su preocupación con el hombre al mostrarle el ambiente, el entorno nuevo en el que está. Después, la segunda vez que Dios habla al ser humano es para entregarle una nueva regla. Dios le dice al ser humano, mira, del árbol que está en el medio del huerto no tienes que comer. Y esta no es la primera regla que el ser humano recibe, ya había recibido otras reglas como cuida de los animales, cuida de las plantas, puedes comer de esto, come de tal cosa, puedes, llena la tierra. Eran mandamientos, pero digamos que tenían un sentido bastante lógico de autopreservación, pero el único propósito que tenía esta restricción de ese árbol era de que el hombre tuviera la opción de demostrar su lealtad, su confianza, su obediencia hacia este Dios. Ese era, digamos, el cambio con esta regla. Y vemos que lamentablemente el hombre desobedece a Dios, rompe su relación con Él y ahora Dios se acerca por una tercera vez a hablar con este ser humano que ha pecado contra Él. ¿Qué va a decir Dios en esta ocasión? Y leemos en el versículo 8 de Génesis 3, 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo de poder
el leer tu palabra, poder entenderla un poco más, entender qué es lo que tú tienes que decirnos, Señor. Tú hablaste a Adán y Eva en el huerto y tú seguramente quieres hablarnos en esta mañana a nosotros y queremos oír tu voz, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia ti, Señor. Dame claridad en mis palabras y en mis pensamientos para poder comunicar tu palabra de forma buena. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y si hay algo maravilloso en este pasaje, es que podemos ver cómo Dios desde un principio ha venido al encuentro del hombre después de que el hombre haya pecado. Y es que Dios busca restaurarnos y traernos a su comunión lo más pronto posible. Déjeme repetirle eso. Dios quiere restaurarnos y traernos a su comunión tan pronto como sea posible. Y de eso vamos a estar hablando en este día, porque esa realidad es evidente en dos actitudes. En primera es que Dios quiere restaurarnos aún a pesar de la necia actitud del hombre ante la confrontación divina. En segundo lugar, porque Dios quiere restaurarnos y eso lo demuestra en su misericordiosa actitud. Y si me pueden traer un vasito de agua que se me seca la boca muy fácil. Así que vamos a ver en primer lugar. Acá hay. Muchísimas gracias. Así que la primera actitud que vamos a ver es, vamos a ver que Dios quiere restaurarnos aún a pesar de la necia actitud del ser humano ante la confrontación divina. Y eso lo vemos claramente en el versículo 8, porque vemos que oyeron el ser humano, Adán y Eva, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Y la primera reacción que tuvieron Adán y Eva al escuchar la voz de Dios no fue acudir a él, fue esconderse. Quizás en un pasado donde toda la cosa estaba bien, donde había una buena relación, donde el hombre no había pecado, habrían corrido hacia Dios. Pero no pasó esto. ¿Por qué? Porque se había roto la relación y el mismo Adán responde a la pregunta ¿por qué se escondió? En el versículo 10, diciendo que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y es que cuando entendemos que Dios es tan grande, es tan fuerte, y al saber que el ser humano acaba de desafiarlo, debe haber miedo en nuestro corazón. Debe haber miedo en el corazón de Adán de pensar que este Dios tan grande, tan poderoso, tan justo, quizás va a venir a cobrar venganza por lo que acaba de hacer, va a venir a cobrar justicia. Entonces miedo, se esconde por miedo, pero ¿qué más? Se esconde, dice, porque estaba desnudo. Ahora ya él tenía otra visión del mundo, ya sabía, veía su propia vergüenza, sabía su propio estado. Y al ver lo errado que él estaba, le daba vergüenza ver su propia condición. Y finalmente dice, estaba desnudo y me escondí. Y es que el ser humano ante la confrontación divina se escondió y actuó locamente. Actuó irracionalmente. ¿Por qué? Porque no hay lugar en donde uno pueda esconderse de Dios. No hay lugar donde uno pueda esconderse de Dios. Si quiere, acompáñeme a Salmo 139, versículos 7 al 8. Salmo 39, 7 al 8. ¿Qué dice allí? Si ya estamos todos, la palabra de Dios dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y vemos la irracionalidad de querer esconderse del pecado, de esconderse de Dios a causa del pecado. Y es que el pecado nos turba. No es así, el pecado nos hace pensar que es posible y que es aún deseable esconderse de Dios. Pero no es así. Proverbios 28:13, no necesitan buscarlo, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Isaías 29:15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Salmo 139, estábamos ahí hace un poquito, pero esta vez versículos 11 al 12, dice: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas de la luz. Y quizás en esta semana
Usted ha vuelto a cometer el mismo error. Quizás ha reaccionado de vuelta con la actitud incorrecta, ha actuado y ha dicho palabras que no ha tenido que decirle a esa otra persona. Quizás ha mirado lo que no ha debido, ha ido donde no ha tenido que ir y ha escuchado la voz de Dios llamándole y le dice, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás? Pero lo hemos ignorado, hemos tratado de que pase el tiempo, nos hemos distraído, hemos tratado de prender la tele y subirle el volumen. Hemos tratado de enfocarnos en otras cosas. ¿Para qué? Para acallar la voz de Dios y escondernos mentalmente de Dios. Hemos tratado de no prestarle atención y quizás no queremos enfrentarnos a Dios porque tenemos miedo de que si nos arrepentimos ante Él y le confesamos nuestros pecados, va a venir la consecuencia y no más. O tenemos vergüenza, tal como Adán, porque vemos ese punto en nuestro pasado, vemos eso que no hemos arreglado todavía, vemos ese problema que nos aqueja, vemos esa actitud fea, esa actividad vergonzosa en nuestra vida y tenemos vergüenza de acercarnos a Dios. Y terminamos actuando locamente y irracionalmente tal como lo hace Adán. ¿Por qué? Porque creemos que es posible engañar a Dios, creemos que podemos escondernos de Dios, creemos que Dios va a seguir paseando por el huerto, va a seguir paseando, va buscándonos y quizás después se va a cansar de buscarnos y vamos a pasar desapercibidos y todo va a estar bien. Pero déjeme decirle que el tiempo no arregla las cosas para nadie. Y quizás usted se ha dado cuenta con eso, de eso, quizás en alguna situación específica que ha tenido algún problema con otra persona y ha dejado que el tiempo arregle las cosas y después se da cuenta que más que arreglarlas, las ha empeorado. Y Dios, en este caso, vemos que nos escondemos de Dios y el tiempo no arregla las cosas. Porque no existen secretos con Dios. Él sabe lo que uno esconde. Lo que tanto le preocupa a usted encubrirle a su esposo, a su esposa, a su hijo, a los hermanos de la iglesia y nos presentamos con esta sonrisa todos los domingos. Lo que tratamos de encubrirle al pastor, quizás a las personas más cercanas a nosotros, Dios lo sabe. Él conoce nuestro problema de enojo, nuestro problema con lo que vemos. Él sabe nuestros comentarios en el trabajo, Él sabe lo que decimos alrededor de nuestros compañeros de universidad. Dios sabe. Podemos tratar de encubrírselo a todo el mundo, pero Él ya lo sabe y cuando Dios nos sale al encuentro, no nos engañemos pensando que podemos esconder nuestros pecados de Él. En la transparencia se encuentra la libertad. Pero no solamente vemos que el ser humano se escondió de Dios, sino que vemos que también se negó a reconocer su pecado. Leemos allí versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, aquí estoy. Tengo otra versión de la Biblia yo, ¿no? Porque dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, Señor. Tenía toda esta situación, fue muy confusa y la verdad que llegué a esta situación. Pero, ¿qué hace el hombre? No responde a la pregunta. Si una persona le dice, oye, ¿dónde estás? Sí, estoy aquí en el metro, o algo, pero no le dice, sí, ¿sabes qué? Tuve toda una situación y bueno, aquí estoy. Pero ¿dónde estás? O sea, pero Dios aquí no pregunta dónde estás para ser informado. Dios, como hemos visto, Él sabe todo. Él es omnisciente, Él está en todo lugar. No le pregunta por qué quiere ser informado con esta pregunta. Él estaba buscando una confesión de parte del ser humano. Él estaba buscando que el hombre humildemente dijera, bueno Señor, aquí estoy en pecado, estoy entre el durazno y el limonero, estoy detrás de los arbustos, no sé, pero que le diera su ubicación. Pero él no lo hace, empieza a decirle toda la situación que lo había traído a estar escondido. Sí, sigo escondido, le dice al Señor. Y la verdad que es difícil decir, sí Dios, aquí estoy. ¿No se ha dado cuenta en su propia vida? Yo me he dado cuenta en mi propia vida. Decir, sí, Señor. Cuando Él me dice, ¿dónde estás? Y decirle, sí, Señor, he estado mintiendo. He estado siendo un hipócrita. Sí, Señor, he estado haciendo lo que no debo hacer. Esta es mi ubicación. Aquí estoy. Estoy lejos de ti. Sálvame. Es difícil. Nuestro orgullo nos impide muchas veces reconocer nuestro estado. Reconocer nuestro pecado y
aunque Dios conoce cada uno de nuestros pecados, Él quiere escucharlos de nuestra boca, no para ser informado, sino para que seamos humillados y busquemos su perdón. Y tal como Dios le preguntó a Adán dónde estaba para darle una oportunidad de confesar y arrepentirse, de la misma manera Dios hoy en día nos está llamando y nos da una nueva oportunidad. Proverbios 28:13, no necesitan buscarlo por honor al tiempo, pero yo se los leo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero sigue el versículo y dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9, ese es más conocido para todos. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión es importante. No nos neguemos a reconocer nuestro pecado, ni nos ocultemos. ¿Qué más hizo el hombre? Aparte de ocultarse y negar su pecado, culpó a otro. En el versículo 11, Dios le dijo, estoy leyendo ya, ¿quién te enseñó que estabas desnudo y que has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer. Y después versículo 12, versículo 12, y el hombre respondió la mujer. Y el versículo 13, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Y no es así que muchas veces cuando nosotros a veces tratamos de barnizar el asunto, tratamos de encubrir las pisadas, que nadie se dé cuenta. Pero cuando ya estamos entre la espada y la pared, cuando ya no hay en dónde escaparse, en vez de hacer así, hacemos así. Digamos, la reacción natural y pecaminosa del hombre. Está muy metido en nosotros y nos vemos reflejados en Adán y Eva. Mira, estás aquí, esta es la evidencia, ¿por qué estás mal? La serpiente, la mujer. Y tendemos a culpar a un tercero y quizás usted lo culpa a sus circunstancias, a su infancia, a su jefe, a la situación económica, a la situación familiar y que todos me han empujado hacia esta situación y Dios tú no conoces por lo que yo voy y que es tan difícil. Lo culpamos hasta al mismo demonio, lo culpamos al mismo Dios. Pero sabemos que la culpabilidad la tiene ¿quién? Solo uno. Dios nos da oportunidad, Dios nos da la opción de elegir y cada uno de nosotros seremos responsables ante Dios por nuestras propias culpas, nuestras propias acciones, nuestros propios errores. Job 9:20 dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y es así. Dios busca de nosotros que tomemos responsabilidad por cada una de nuestras acciones. No culpemos a un tercero, si sabemos que somos nosotros. Pero Dios desea restaurarnos aún a pesar de nuestra necia actitud. Lo hemos visto en Adán, pero nos vemos reflejados a nosotros. Nuestra necia actitud ante la confrontación de Dios. Pero también es evidente que Dios desea restaurarnos a través de su actitud misericordiosa con el pecador. Porque Dios es paciente en su reacción. Comprendamos lo que acaba de pasar. El hombre acaba de pecar contra Dios. ¿Sí? Todos claros. Ahora bien, ¿quién es Dios? Dios es el creador de los cielos y la tierra, todopoderoso, dador de la vida, único y sabio Dios. Y el ser humano con sus acciones acaba de decirle, Dios, eres un mentiroso. No creo que comer del árbol me haga mal, así que yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Le ha dicho a Dios, Dios, tú a mí no me mandas. Yo decido lo que hacer. Tú no tienes ninguna relación conmigo. Dios, tú no eres el Dios bondadoso que dices ser, porque de comer de ese árbol no me va a hacer mal como tú me dices, entonces tú me estás restringiendo de un bien. No eres tan bueno como dices ser. Y el ser humano ha pecado, ha levantado su puño en oposición a Dios. Y cuando entendemos que Dios es todopoderoso, es santo, es justo y que Dios odia el pecado, esto nos trae una
realización totalmente diferente del asunto. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. No necesitan buscarlo. Salmos 5:4-6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y al entender el carácter santo y justo de Dios, uno esperaría que Dios bajara en estruendo, en fuego consumidor y juzgara a Adán y Eva. ¿No es así? Pero vemos un Dios paciente en su reacción. Dios esperó que el hombre se escondiera, que se tejiera las famosas hojas de higuera. Dios no bajó corriendo. Después vemos que en el mismo versículo 8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Dios no bajó estrepitosamente con estruendos, con truenos, relámpagos. Dice que la voz de Dios se escuchaba en el huerto. Él hacía evidente su llegada. Él iba paseando, no corriendo enfurecido. Él iba paseando para decirle, ser humano, aquí vengo, prepárate. Y dice que él venía al aire del día. Él no vino en la noche para aterrar al ser humano, de repente presentarse y que el ser humano hubiera quedado choqueado de por vida. Se presenta en toda calma. Él es pacífico en su acercamiento con el ser humano. Cuán misericordioso es Dios con nosotros, y no solamente es pacífico en su acercamiento, Él es amoroso en su hablar, porque cuando escuchamos lo que Dios viene a decirle al hombre después de haberse rebelado contra Él, Dios no viene a decirle cuán frustrado está de Él, no viene a decirle, sabes, estoy decepcionado de tu actitud. Nos dice, lo sabía, o te lo dije, ¿por qué no hiciste caso? No, vemos un Dios que dice, ¿dónde estás? Y eso demuestra la preocupación de Dios, demuestra que Él está buscando al ser humano de una forma pacífica, Él lo quiere restaurar. Él no vino a juzgarlo directamente, a cortar cabeza, Él vino con una actitud tan compasiva que la verdad debería llamarnos la atención. El pecado nos había separado, nos había distanciado, había roto nuestra comunión, pero Dios vino al encuentro del ser humano de forma amorosa, y quizás durante esta semana también caíste en la tentación nuevamente y has seguido tomando esa mala decisión repetitivamente, y quizás te has alejado de Dios en ciertas áreas de tu vida. Quizás tus ojos se han alejado de Dios, con tus pies te has alejado de Dios, has dejado que otras personas sean de más influencia en tu vida, una influencia negativa de lo que tú has sido en otras personas. Y te has alejado de Dios, y Dios te está llamando hoy en día y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y vemos a un Dios no solo amoroso en su hablar, sino humilde en su llamado, porque versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Y el hecho de que Dios esté llamando al pecador demuestra una humildad tremenda, porque ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos hiere a nosotros? Que venga aquí y me pida perdón. ¿Sí o no? Yo no voy a hablar con esa persona hasta que no venga de rodillas y me diga cuánto lo siente. Hasta que lo vea arrepentido, le voy a hacer el quite. A ese hermano le voy a hacer el quite porque me miró feo el otro día. Y hasta que no me venga a pedir perdón, yo no le hablo. Pero vemos un Dios humilde, no como nosotros, orgulloso de sí mismo, sino que vemos el amor incondicional de Dios a buscar al pecador. Y no solamente Dios en el pasado, Jesucristo mismo, Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humilló para que usted y yo podamos ser rescatados, para que la comunión se vuelva a restablecer. Y es que el Dios del universo era el ofendido.
el ser humano era el ofensor. Y si la lógica fuera la correcta, nosotros éramos los que deberíamos estar de rodillas a las puertas del cielo golpeando y clamando por perdón. Pero vemos a un hombre que se esconde, que niega su pecado y que culpa a otro. Pero a la vez vemos a un Dios que extiende su brazo de perdón a aquel que no había hecho mérito alguno. El pecado finalmente va a traer sus consecuencias, porque Dios nos llama con el propósito de restaurarnos apenas caímos. Él quiere que ya nos pongamos en pie y volver a su presencia. Dios nos da la oportunidad, pero sin embargo, como hemos visto aquí en Génesis, el hombre decide pecar y mantenerse en esa condición. Y Dios es justo. Dios no es corrupto como muchas veces vemos aquí en las noticias, que alguien atropella a alguien y después sale libre. Que una persona asesina y hace cualquier cosa y después todo bien, pase. Dios no es un juez corrupto. Dios no dará por inocente a aquel que es culpable. Y el hombre era culpable indudablemente. Y el pecado trae consecuencias y esta es la separación de Dios. Romanos 6:23, pasaje muy conocido entre nosotros que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos allí que a partir del versículo 16, bueno, y también el 14, Dios empieza a pronunciar su justo juicio sobre la serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre todo el mundo, un justo juicio. Pero no solamente es un Dios justo, sino que es un Dios deseoso de salvar. Ni aún él había pronunciado su juicio sobre el hombre. El versículo 15 dice algo impactante. Dice, y pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá, leí mal, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y es fantástico aquí porque vemos que Dios le dice, ¿sabes qué? Tú pecaste, pero, hey, tranquilo, hay esperanza. Dice, ya sé que necesitas y ahora vas a ser juzgado por lo que tú has hecho, pero tranquilo, hay esperanza. Vendrá de la simiente, de la descendencia de la mujer, va a venir alguien que va a salvar, que alguien que va a restaurar esta comunión que se ha roto, y esa persona que vino a restaurarnos no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 4 al 6 dice, ciertamente Él, quien es Jesucristo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios juzgó en Jesucristo nuestros pecados, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? En Jesucristo. El pecado de todos nosotros. Cuán fantástico es ver esto, que un Dios deseoso de salvar. Habíamos caído y Dios dice, espera, hay esperanza. Sé que mereces todo un juicio y esos juicios los vemos hoy por hoy. Vemos una sociedad totalmente descontrolada, donde en nosotros mismos hay pecado y se manifiesta en nuestras actitudes, y también somos víctimas de todo un mundo pecaminoso, y gracias a eso recibimos también consecuencias nosotros. Pero Dios dice, bueno, van a haber consecuencias, pero tranquilo, yo he venido a reconciliarlos. ¿Cómo puede ser este perdón, esta reconciliación efectiva? Simplemente creyendo en Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por sus propios actos, obviamente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 3:16, conocidísimo por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás tú nunca has restaurado tu relación con Dios.
Quizás nunca has hecho efectivo el perdón que Dios tiene para ti a través de su Hijo Jesucristo. Quizás tú ya eres cristiano y ya llevas años viniendo a la iglesia, pero quizás últimamente no has estado tan cerca como deberías estar. Se ha roto la relación, la comunión con Dios. Quizás estás lejos o no tan cerca como debieras. Y déjame decirte algo, esta es la casa del Señor. Y te puedo asegurar que Dios hoy por hoy se está paseando entre nosotros. Y Él, le puedo asegurar que está diciéndole a cada uno de nosotros, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y si en su conciencia, si en su corazón usted está escuchando la voz de Dios, buscándole, diciéndole, vuelve a mí, o ven a mí por primera vez, le invito a que usted cierre sus ojos y le responda en su corazón, ¿dónde estás? ¿Qué le responderá el Señor Jesús?